hay una realidad de que Cuba va a tener presión al punto de que si Cuba no negocia con Trump, pues no, las naciones que le lleven cualquier tipo de bien o servicio, España siendo una de las más importantes, Europa siendo importante en general, pues van a empezar a recibir sanciones de tarifa o arancel. Cuba pues sufre de una ideología colonial, lamentablemente, porque el marxismo-leninismo modificado por Stalin son ideologías imperiales. El marxismo es creado por un filósofo alemán y todas esas ideologías fueron importadas, y vemos las consecuencias que está sufriendo esa ideología colonial en Cuba. Cuba por años ha tenido un embargo económico. Cuba ha estado recibiendo petróleo básicamente gratis de Venezuela por todos estos años y todavía están sufriendo los estragos del comunismo. ¿Por qué? Porque es una ideología tóxica que destruye a la humanidad y nos destruye a nosotros como individuos. Cuba en estos momentos, el arma más poderosa no es la cartilla de racionamiento. Y tú tienes una cantidad de comida y combustible, aceite, varias cosas que te dan cada mes. Si tú no tienes cartilla de racionamiento, o te la reducen o te la eliminan, te fastidia, te quedas sin comida. Y si no tienes una persona en Miami o en el extranjero que te envíe divisas extranjeras y remesas, pues no puedes comprar la mayoría de los artículos necesarios para vivir en el mercado negro. Mientras la guerra de Ucrania continúe, Estados Unidos tiene agarrado a Europa. Lo cierto es, Alan y pueblo de Puerto Rico, que evidentemente hay en este nuevo orden mundial una intención de que mientras esté chavao y esté la guerra de Ucrania, pues seguimos metiéndole presión a Europa, no negociar con Cuba, nos quedamos con Venezuela, Dinamarca tienen que bregar con Groenlandia. Alan, esa es la estrategia, después de todo. Debo darle las gracias a Alan Rivera, quien está con nosotros hoy. Y de hecho, quiero arrancar poniendo el siguiente sonido de Fox News para que usted escuche lo que va a pasar con Cuba y la nueva estrategia de Trump con Cuba. Y recuerde, nos guste o disguste, el futuro de Puerto Rico siempre ha estado atado a Cuba. Es decir, cuando Puerto Rico fue importante para fines de el mundo de los Estados Unidos, realmente fue porque Cuba era importante para los intereses de Estados Unidos, y demostrar que Puerto Rico y el modelo capitalista era un modelo mejor que el modelo comunista de Cuba. Además de la relación histórica que hubo con Cuba, recuerden la enmienda Platt, donde Estados Unidos pues que acordó no intervenir con la independencia de Cuba, o sea, darle la independencia a Cuba, pero sí intervenir cada vez que Estados Unidos lo entendiera. La enmienda Platt, que fue después rechazada, pero ciertamente hasta los años 30 fue utilizada muchas veces para entrar en Cuba. En el caso de Puerto Rico, pues fue diferente en cuanto a que la historia nos muestra que nos usaron a nosotros para hacer la ventana al mundo y demostrar que el capitalismo era superior al comunismo. Vamos a escuchar lo que ayer se dijo en Fox News sobre el tema de Cuba específicamente. Trump has signed an executive order declaring a national emergency and establishing a process to impose tariffs on goods from countries that sell or otherwise provide oil to Cuba. The White House says the measure will protect U.S. national security and foreign policy from what it calls the Cuban regime's malign actions and policies. Meantime, in politics, Minnesota Democratic... Bueno, ¿qué significó eso que acabo de leer y eso que acabo de escuchar y lo que vamos a estarle leyendo a ustedes? Pues significa eso mismo, que hay una realidad de que Cuba va a tener presión al punto de que si Cuba no negocia con Trump, pues no, las naciones que le lleven cualquier tipo de bien o servicio, España siendo una de las más importantes, Europa siendo importante en general, pues van a empezar a recibir sanciones de tarifa o arancel. Yo invité hoy a Alan Rivera, licenciado, que está con nosotros para que nos dialogue sobre su perspectiva sobre este tema, precisamente porque creo yo, Alan, que tú tienes una perspectiva sobre esto y al parecer esto va a ocurrir. O sea, Trump va a lograr con presión máxima un nuevo orden mundial donde aparenta ser que van a lograr, ya acaban de, Irán acaba de anunciar que va a buscar una negociación porque saben que están en problemas. Así que aparenta ser que la negociación en Alaska entre Mr. Donald Trump y
Mr. Putin, al parecer, fue más vinculada a este nuevo orden mundial que a negociaciones. O sea, mientras la guerra de Ucrania continúe, Estados Unidos tiene agarrado a Europa. Así que cualquier arancel, cualquier cuestión de disgusto, aunque Canadá y China firmaron un acuerdo y ya el Reino Unido y China también están firmando un acuerdo. Lo cierto es, Alan y pueblo de Puerto Rico, que evidentemente hay en este nuevo orden mundial una intención de que mientras esté chavao y esté la guerra de Ucrania, pues seguimos metiéndole presión a Europa, no negociar con Cuba, nos quedamos con Venezuela, Dinamarca tienen que bregar con Groenlandia. Alan, esa es la estrategia, después de todo. Pues salió la Estrategia de Seguridad Nacional, que la publicó Trump de Casa Blanca, y habla sobre todo esto. Hace como el 23 de enero salió la Estrategia de Defensa Nacional, publicada por el secretario de Defensa, y habla específicamente, claro y dirigido, de la doctrina Monroe. Esa es la... ¿Monroe o Don Roe? Porque parece ser que la Don Roe es la que está ganando. No, porque le pone... Sí, esa. Salió yo creo el 23. Sí. Yes. El 23 yo lo estaba leyendo anoche para que la gente quiera entender un poquito más. Esto está disponible. Esto es público. Open source. On Classify, míralo ahí. Sí. Esto está en la página, mira, media.defense.gov. Sí. Esa es la estrategia de implementación del Departamento de Defensa o el Departamento de Guerra ahora de la política nacional de seguridad del presidente. Y te habla punto por punto. Discúlpame, para que la gente sepa, mira, esa es la página. Está en media.defense.gov. Sí. Para quienes les interesa leerlo, ¿verdad? Pues ahí está la página completa. National Security Strategy. Sí, dice 34 páginas, pero en realidad son como 20 que se leen, porque entre fotos y cosas son como 20 páginas. Son fáciles de leer, pero la gente la... Tú dices fotos como esta. Déjame enseñarla para que... Sí, de todas esas páginas. No, espérate, para enseñar la fotito de... Esa es la... Sí, tremenda. En verdad hay un buen movimiento de publicidad dentro de la administración, porque no... ¿Cómo es? No pierden una oportunidad, no pierden una para poner una foto o algo. Pero fíjate, todos estos documentos de estrategia y tienen siempre cosas, yo a veces consideraría que un poquito hasta linda, porque te ponen arte, la manera en que los diseñan. Se nota que le meten tiempo y dinero para sacar este tipo de documentos y que queden bien hechos. Pues salió ese documento. Esa es la implementación de la política del presidente a través del Departamento de Defensa y cómo se va a llevar a cabo a grandes rasgos estrategias a nivel mundial. Deter China in the Indo-Pacific through strength, not confrontation. Pero aquí lo que está pasando, por ejemplo, uno de esos puntos de, por ejemplo, meterle el pie, como quien dice, a China. Esa jugada ya la estamos haciendo. Por ejemplo, el primer paso fue Venezuela, asegurando el hemisferio americano por completo. Acuérdate que los chinos salen desde allá, desde Asia, desde China, cruzan el Pacífico y se ponen a pescar a través de todas las costas de América. O sea que eso hay que eliminarlo y hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque tenemos poderes foráneos interviniendo en nuestra área. ¿Qué va a pasar con Cuba? Cuba pues sufre de una ideología colonial lamentablemente porque el marxismo-leninismo modificado por Stalin son ideologías imperiales, ¿verdad? El marxismo es creado por un filósofo alemán. Lenin era ruso, Stalin era georgiano, de Georgia. Stalin no era ruso como tal. Y todas esas ideologías fueron importadas y vemos las consecuencias que está sufriendo esa ideología colonial, o bueno, que está repartiendo esa ideología colonial en Cuba. Cuba por año ha tenido un embargo económico. Todo el mundo sabe que Estados Unidos no hace negocio, pero el resto del mundo puede hacer negocio con Cuba. Cuba ha estado recibiendo petróleo básicamente gratis de Venezuela por todos estos años.
y todavía están sufriendo los estragos del comunismo. ¿Por qué? Porque es una ideología tóxica que destruye a la humanidad y nos destruye a nosotros como individuos para alimentar el alegado colectivismo, que no es ningún colectivismo, el colectivismo es la mafia de poder de un grupo de personas en un gobierno. O sea, es la manera en que un gobierno te dirige tu vida en todas las facetas. Cuba en estos momentos, el arma más poderosa del gobierno cubano, no son las armas, no son los equipos de seguridad, aunque sí que son muy buenos. Pero el arma principal del gobierno cubano es la cartilla de racionamiento. ¿Qué me refiero a la cartilla de racionamiento? Allí tú tienes una cantidad de comida y combustible, aceite, varias cosas que te dan a cada mes. Te la da el gobierno. Si tú no tienes cartilla de racionamiento, o te la reducen o te la eliminan, te fastidia, te quedas sin comida. Y si no tienes una persona en Miami o en el extranjero que te envíe divisas extranjeras y remesas, pues no puedes comprar la mayoría de los artículos necesarios para vivir en el mercado negro. Cuba en realidad está alimentada por lo que se lograban robar de Venezuela y de uno que otro país en Latinoamérica, y de las divisas que envían la gran mayoría de los cubanos en el exilio desde Miami. Esa es la verdad. Ok, dicho eso, Alan, lo cierto es que no deja de ser. Entonces, pues si vas a hacer una intervención, lo que vas a hacer es pasar hambre al pueblo cubano. ¿Tú crees que haya la posibilidad de que la revolución cubana sea derrotada internamente? Porque si fuera ese el caso, hace tiempo que habría ocurrido desde Bahía de Cochino en 1961. O sea, llevamos ya bastante tiempo en este tajo y como que, o sea, no acaba de ocurrir. Y ahí pues está bien chévere la fotito y, ¿verdad? Y la conclusión, y dicen que van a fortalecer al hemisferio. Pero es obvio que le metieron una presión brutal a México para que dejara de enviar para que dejara de enviar el combustible. Y eso significa hambre en Cuba. O sea, aquí está la estrategia. Canada and Mexico have strong roles in the hemispheric defense, including by working with DOW, o sea, el Departamento de la Guerra, y Canadá y México tienen una estrategia y trabajar para defender el hemisferio. Las agencias de los Estados Unidos van a prevenir que los narcoterroristas y los inmigrantes ilegales crucen la frontera. Canadá tiene un rol vital en ayudar a la defensa de Norteamérica en contra de otras amenazas, incluyendo a fortalecer la defensa aérea, misiles, de cables submarinos y otras, ¿verdad? Y los submarinos en general. U.S. partners throughout the Western Hemisphere can do far more to help combat illegal migration, as well as degrade narco-terrorists and prevent U.S. adversaries from controlling or otherwise exercising undue influence over key terrain, especially Greenland, the Gulf of America, and the Panama Canal. The department will work with nations across the hemisphere to advance these objectives, incentivizing and enabling them to step up accordingly. O sea, básicamente está diciendo a Canadá y a México, ustedes le toca hacer su parte. Y dime. El Golfo de América. Golfo de América. De verdad que esas son las cosas, son tonterías, pero pues nada. Alan, pero esas tonterías, fíjate, es lo que está cambiando la cultura poco a poco. Hay muchas... Déjame ver cómo te lo pongo. Un compañero que yo tengo, bien inteligente, que hemos hecho mucho negocio, él me dijo que a veces no es necesario cambiar las cosas en un 100%, ¿verdad? Cambiarlas de un momento a otro, sino que usualmente lo mejor es optimizar poco a poco un 1%, un 1%, un 1%, y uno hace grandes cambios en el agregado a través de ese 1% sostenido, en vez de cambiar toda la estructura. Qué pena que no lo hagan en todas las otras cosas, porque en todo lo demás tú lo metes de ahora para mañana. Tienes que aumentar tu gasto. Y es un mecanismo de presión. Ya lo vimos con Groenlandia, ¿verdad? Que estuvimos en el podcast anterior, que tuvimos la discusión sobre Groenlandia, lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó al final? Que Trump hizo una demanda bien loca, y hay que decirlo así, pues era, dame todo Groenlandia, lo voy a comprar. Y estaban hablando de que si 60 billones, que le iban a dar 1 millón a cada uno. ¿Y qué pasó al final del día? Europa le dio a Trump un punto medio, que era lo que quería. No intervención, acceso completo y no chinos ni rusos haciendo comercio en el área. O sea que se llegó a un punto medio sin desembolsar un centavo.
Y eso es lo que vamos a seguir viendo. Yo en estos momentos no sé qué va a pasar con Cuba, pero sí puedo decir que dentro de la administración de Trump, si está Marco Rubio por ahí, tiene una foto de él, que es el secretario de Estado, pues Marco Rubio es cubano de Miami. Ujú. O descendiente cubano de Miami. Él no vive en Cuba, ¿verdad? Marco Rubio, él nació acá. Yo no sé. Pero No, no, sí, él nació en Estados Unidos. nació en Estados Unidos, sí, pues es descendiente. Y es el secretario de Estado. El secretario de Estado es de las posiciones, la segunda, tercera posición más poderosa en el gobierno. Y más si tú tienes una influencia como la que tiene Marco Rubio. ¿Por qué? Porque Marco Rubio Born in Miami, Florida, 1971. sí, Marco Rubio mueve muchas de las fichas en el Senado americano en cuestiones de política exterior y fue el único secretario de gabinete de Trump que lo aprobaron con 100 votos. O sea, Sí, unanimidad. Sí. Bueno, y también él era senador antes de. Ujú. O sea que No, y tiene respeto de la comunidad internacional. Sí. Además de que fue a Latinoamérica hablando en español. O sea, así que tiene unas finalidades brutales. y el punto es que Afinidades, debería ser. sí, tomando en cuenta que Marco Rubio está en esta administración en una posición política bien fuerte, con una influencia enorme y probablemente se convierta, yo no sé si en el presidente o en el próximo vicepresidente de Estados Unidos. Yo estoy seguro, me parece que el ticket va a ser JD con Rubio para las próximas elecciones. No sé, porque todo eso va a cambiar, ¿verdad? Seguro. De mil cosas. Pues parece que con esa ficha en el tablero, como lo es Marco Rubio, algo va a pasar con Cuba. Y sí, va a haber una presión enorme sobre el gobierno y el pueblo cubano. La realidad es que no el pueblo, el gobierno y el pueblo también, el gobierno cubano ha sobrevivido a este tipo de, lo que ellos le llaman periodos especiales, ¿verdad? Estos tipos de periodos especiales, yo estoy seguro que el gobierno cubano sobreviviría otro periodo especial sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la mafia cubana que está en el gobierno simplemente se mantiene Ujú. y hay menos comida para todo el mundo y te ponen en la dieta. Ujú. Pues, comer más pulpo, comer más pescado de lo que puedas agarrar y el resto pues te fastidiará si no tienes comida y no hay gasolina para nadie. Eso ya ha pasado antes en Cuba. Así que la realidad es que se necesita no un empujoncito, sino que se necesita un empujón bastante grande para traer abajo al régimen cubano. No sé qué parecería eso, pero ya se están dando todo el posicionamiento igual que ocurrió en Venezuela. Y hay una diferencia bien grande. Muchos de los compañeros, de los camaradas socialistas que nos escuchan por ahí, hablan de que hay un bloqueo a Cuba. En Cuba no hay un bloqueo, ahora sí. Pero en Cuba no había un bloqueo como tal. En Cuba había un embargo. Los americanos no hacían negocio con el socialismo cubano. Pues perfecto, cada cual hace negocio con quien quiere y con quien no quiera. Pero los españoles estaban metidos ahí. Los europeos estaban bien metidos. Sí, bueno, de hecho, el mensaje yo creo que es para España precisamente. O sea, diciéndole a España, pues, ¿qué tú vas a hacer ahora? Porque te voy a poner sanciones si sigues haciendo negocios en Cuba. Exacto, porque los españoles son dueños de todo el complejo hotelero, todo el complejo de importación, de alimentos, de comida. Son los españoles. Los españoles son los que guisan. Ahora, tienen que guisar a través de la mafia del gobierno cubano, porque tienen que dar la mitad al gobierno. Pero yo prefiero coger la mitad de billones de dólares. Que seguro, cero. que cero. Ok, la cosa es, y hoy, ¿verdad? Está la noticia que sale, ¿verdad? Y el Miami Herald advirtiendo de lo que implica esto, que obviamente las implicaciones son eso mismo. O sea, ramping up pressure, Trump signs executive order to impose tariffs on Cuba's oil suppliers. Y habla de oil suppliers, o sea, no habla de sector turístico, pero habla de todos los que hagan negocios, Eso- aparenta ser. Eso, y la estocada grande es que no lo he visto en ningún lado, lo he estado buscando, no le puedo decir con certeza. De hecho, me tengo que comunicar con un par de personas a ver cómo ellos lo están manejando. Es el envío de remesas de Estados Unidos a Cuba. Ujú. Si se cierra eso, la presión entonces se convierte no en gubernamental, porque pues el gobierno usualmente es el que maneja la importación de crudo y de petróleo y todo eso.
pero la remesa la recibe el individuo en Cuba. Ujú. Y si eso sucede, pues ahí sí va a haber mucha presión sobre las personas individuales a diferencia del régimen. Bueno, pero aparenta ser que hubo una llamada telefónica entre Trump y Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, para establecer básicamente que si siguen proveyéndole el que sea, el país que sea, después de una llamada de 40 minutos telefónica, ¿verdad? Según publican medios mexicanos, le dijeron que cualquier país que le provea combustible a Cuba va a recibir sanciones económicas de parte de Estados Unidos. Y pues obviamente eso, la implicación es obvia. O sea, estamos hablando de que si usted recibe, o sea, usted tiene que escoger entre venderle a Estados Unidos y venderle a Cuba, ¿qué usted va a hacer? O sea, no, Cuba es una economía diminuta versus la economía más grande del mundo. Más México. México le vende... Por eso, entonces, no, la presión aparenta ser que fue a México. México estaba vendiéndole petróleo a través de la empresa petrolera del Estado. Pemex. Y Pemex le enviaba petróleo a Cuba y pues... Ahora estamos viendo las mismas fichas de lo que pasó en Venezuela. El patrón se está repitiendo. Estamos empezando primero con sanciones económicas bien fuertes. Yo dudo que esto se mantenga en petróleo. ¿Por qué? Porque petróleo, pues los cubanos se quedaron sin guiar los Cadillac de 1950. Chévere. Pero va a brincar a otras industrias. Yo estoy seguro que va dirigido específicamente a España. ¿Por qué? Porque Trump la tiene con España, pues España no quiere contribuir a la OTAN. O sea que lo más seguro está diciendo, tú no quieres contribuir, pues yo te cierro esta pluma también. Y se están dando todas las fichas y se están poniendo todo para brincar de sanciones económicas fuertes. Yo diría que va a sobrepasar lo del petróleo y va a traducirse corte de las remesas y envíos a Cuba. Esa es mi opinión, ¿verdad? Asumo que es lo que va a suceder. Y el próximo va a ser no un embargo, sino un bloqueo físico del espacio marítimo cubano. Y ahí pues se pondrán los huevos a peseta, pero va a ser el mismo playbook venezolano. Que a Díaz-Canel lo agarren allí en La Habana, lo dudo, porque entonces como quiera se quedan todos los comunistas allí. Así que el empujón que se necesita va a ser mucho más grande que lo que sucedió en Venezuela. Recuerda, en Venezuela también tiene una rica tradición capitalista de libre empresa, con unas instituciones muy diferentes al mantengo que hay en Cuba a través de la opresión que hay en Cuba a través de la cartilla de razonamiento. Bueno, Racionamiento. yo planteo lo siguiente y es evidente, o sea, estamos hablando de que el nivel de presión que hubo después de que Marco Rubio visitó a Ciudad de México, habló con el ministro de Exteriores de México, Trump habló directamente con Claudia Sheinbaum, bajaron de 20,000 barriles a 7,000 barriles de petróleo y ahora evidentemente estamos hablando de una directa confrontación, advirtiendo que van a quitar la posibilidad de que cualquier país que le venda a Cuba petróleo, mínimamente van a básicamente bloquearlo y ponerle sanciones económicas. Así que evidentemente aquí es máxima presión. La cosa es que ningún país que pueda ayudar a Cuba ahora mismo está en posiciones porque China no lo va a hacer. China está ahora mismo celebrando todo esto. A China le encanta lo que está pasando porque China acaba de firmar un acuerdo con Canadá y con Inglaterra y otros países. Brasil acaba de anunciar que va a emitir deuda y emitir inversiones utilizando el yuan y el euro como moneda, no va a ser el dólar. Así que es obvio lo que está pasando. O sea, estamos hablando de que hay este realineamiento, pues el gran ganador va a ser crear los polos directos. O sea, va a haber un polo directo de influencia de Estados Unidos en el hemisferio acá y China en el hemisferio de allá. Y Rusia, pues la verdad es que es lo que dice el documento que hablábamos ahorita de la estrategia de defensa. Rusia lo ven como un país que realmente no puede seguir creciendo mucho más allá de Ucrania, quizás Letonia, Lituania. Pero lo cierto es que pues la capacidad que tiene ahora mismo Rusia por sus asuntos demográficos con su terreno tan grande, pues no es mucho más lo que se puede hacer. Recientemente salió un informe que plantea que murieron 30,000 soldados en diciembre nada más. Sí, es una carnicería lo que está sucediendo. Y a mí me da una pena porque lamentablemente yo he tenido que ver lo horrible que es esa guerra. Muchos de los informes que se dan, más cuando estuve trabajando 2024 en eso específicamente. Y cuando tú ves las cosas en vivo, es una carnicería mecanizada, innecesaria. Y se están muriendo. Todas estas personas son occidentales. No es necesario que nosotros estemos matando. Los rusos
no tienen que estar, aunque los rusos estén con Putin y todo eso, los rusos los tenemos que traer para Europa. Tiene que haber un alineamiento, tenemos que dejar esa guerra. Pero Igual, Putin no está dispuesto, evidentemente, a... sí, él no está dispuesto. O sea, acaba de aumentar los bonos que le daba a la gente que fuera al frente de guerra. O sea, que le acaba de aumentar el dinero para poder conseguir soldados, porque están muriendo aparentemente hasta 30.000 soldados entre muertos y heridas serias. Entonces, Irán, que es el otro que quedaba, pues Irán vimos lo que está pasando hoy. O sea, hoy es evidente. Irán está apretado de verdad. O sea, acaba de anunciar Qatar, Arabia Saudita, básicamente todos los países de, ¿verdad? Que Arabia Saudita y Irán no tienen una relación bastante buena, pero acaba de salir que básicamente los países árabes le han dicho tenemos un last ditch effort o aquí va a haber una confrontación directa y Estados Unidos va a intervenir. Sí, estamos viendo que se está cambiando toda la hegemonía mundial para cosas que por años la gente estaba pidiendo o quejándose de y están sucediendo ahora. Ya vimos Venezuela. Si Cuba hay una confrontación, va a ser un cambio enorme. Y si el régimen cubano, que ya debe caer, o sea, mucho se ha esperado para hacer algo con Cuba, porque ¿cuánto lleva la alegada revolución cubana? Desde el 59, enero 1. Y lo que ha creado es miseria no tan solo en Cuba, sino a través de toda la región, porque es un ente desestabilizador. Venezuela, Cuba y tenemos a Irán. Irán, los iraníes no son árabes, los iraníes son persas. Los iraníes no son musulmanes. ¿Por qué? Porque el Islam fue traído de Arabia Saudita y se regó por Irán. Me refiero a que no es que sí son musulmanes en religión, pero es una religión impuesta porque hasta donde estuvo el Shah de Irán, cuando se exilió, cuando en el 60 y... En el 79, 79. En el 79, sí. Con el ataque, pues Irán era un país bastante occidental avanzado, pero con una riqueza persa. Los persas son, en parte, de origen griego. ¿Por qué? Porque llegó allá, Alejandro Magno, y entonces tuve muchos iraníes, sus facciones son que parecen griegos. En el periodo. Bueno, una mezcla, o sea, era los medo-persas, fueron, ¿verdad? Básicamente eran uno de los imperios más importantes del mundo. De hecho, cuando Alejandro Magno llegó, básicamente conquistó la Persia, y así es como el imperio Persia griego era Mesopotamia. Correcto. Y Babilonia. Sí, que era donde la zona de Irak e Irán. Así que allí vino entonces Alejandro Magno, se queda con Grecia, se convierte en el imperio entonces, que se queda con toda esa área. Y el problema fue que el muchacho creció tanto y tanto desde Grecia que quería llegar a quedarse con India y pues... Y llegó a India. Llegó a India y los generales que estaban con él dijeron, vamos a dejarlo hasta aquí. Él dijo, no, vamos para encima y hasta ahí llegó. Porque lo mataron. Entonces nosotros vemos... Lo mataron los propios de él, por si acaso, no lo envenenaron. Vemos estas cosas, ¿verdad? Y pensamos que los iraníes tienen una cultura árabe, musulmana. No. La cultura original iraní es de origen persa, mucho más antiguo inclusive que los griegos. O sea, imagínate los griegos enriquecida también por la influencia griega. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno, gran parte de sus batallas y de su imperio se centró en Irán. Lo mismo con Cleopatra. Por ejemplo, que Cleopatra en Egipto no era como tal africana, sino Cleopatra era Ptolomea. Y los Ptolomeos es una dinastía griega. ¿Por qué? Porque uno de los generales de Alejandro Magno se quedó en Egipto y funda esa dinastía. O sea que... Mira, quiero enseñarte algo para que, ¿verdad? Quizás la audiencia que no tiene esto todos los días pueda ver de lo que tú estás hablando, porque obvio que nosotros pues somos fans de esto y lo vemos continuamente, pero mira esta foto. Exacto. O sea, esto era antes de la revolución del chat. Esto fue en el 79. Esto eran anuncios de... Eso puede ser Venezuela. Eso puede ser aquí. Eso puede ser nosotros. Eso parece ¿verdad? Parece un anuncio de Sears del 79. De Santurce. Sí, o sea, yo me acuerdo, yo llegué a ver anuncios bien parecidos a esto. Esto fue el antes. Y así era, o sea, de hecho, si tú miras Irán, siempre, una de mis críticas siempre a Estados Unidos fue precisamente que en Irán eran mucho más parecidos que nosotros, pero nosotros éramos aliados de... y aquí verás, estas son fotos de esa época. Todas son fotos de la época, o sea, literalmente eran, ¿verdad? Anuncios. Las mujeres tenían derecho al voto.
podían unirse a la fuerza laboral. O sea, básicamente Un era, país occidental. era un Bien. país occidental para todos los fines prácticos. O sea, si tú, o sea, tú ves esto, esta fue frente a la embajada precisamente. Esto parece los Bee Gees, o sea, esto parece un grupo de música de Estados Unidos, tú sabes. Y Eh, es lamentable lo que le ha pasado a ese país. de hecho, era un grupo de música, o sea, esa que foto están viendo. O sea, no, lo digo porque pues, en fin, Irán, hasta que llegó el Eso ayatollah, parece en Cagua. Eso parece una foto familiar de gente en el, eso en el monte en Cagua. bueno, si tú la ves, hay una área así en el, ¿cómo se llama? Casa de mi abuela en un montecito así, de hecho, que nos hemos sentado en una foto. Por Eh, eso lo digo. hay una zona en la frente del Sixto Escobar que es más o menos así. A mí, mi abuela me ve, saluda, abuela, mamá. Bendición, abuela. Bendición, échanos la bendición acá. Nada, de acuerdo. O sea, para el parecer entonces Estados Unidos sí está enfocándose. Y mi abuela es independentista, ella no le gusta Trump. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso. Se pone a pelear con la... Cada vez que tú te ves hablando a ti. Cuando voy a verla también se pone a pelear. Yo no soy fan de Trump y respeto muchas cosas que hace. O sea, yo creo que mi problema es el cómo lo hace. Porque tú ves, por ejemplo, las deportaciones. Obama deportó más gente que Trump. O sea, rápido la gente de Trump se molesta cuando uno dice, pero es que, ¿y por qué no criticaban a Obama como critican a Trump por las deportaciones? Yo, caramba, porque la forma en la que tú lo haces es importante. O sea, en la vida no solamente es importante el qué, sino el cómo. O sea, se sabe que son personas que están ilegalmente residiendo acá. O sea, eso no hay duda de eso lo sabemos. Por si acaso lo ven que él está mirando para allá porque ya está el monitor donde Sí. tenemos, el monitor de acá está apagado. Pero no te preocupes. Por eso es que miro de lado a lado y es que estoy viendo los monitores. Vamos a seguir con Irán. Pues Irán se sale el Shah en el 79. Irán sí es musulmán. Lo que estoy hablando es de dónde viene Culturalmente, seguro. Sí, porque inicialmente dije que Irán no era musulmán. Irán obviamente que sí o no. Bueno, no lo era. 95%. Dame un break porque no lo era. Ese es parte del problema, que tienes una religión impuesta. Exacto. Porque hay gente que, al igual que aquí, la mayor parte de la religión es católica, no practican el catolicismo. Exacto. O sea, entonces hay un montón de gente dentro de Irán que no es musulmana, que los obligan a practicar, porque son culturalmente como los judíos. Tú vas a Israel y en Israel no se practica el judaísmo tradicional, no se guarda el sábado. Los judíos ortodoxos guardan el sábado, pero la gente de a pie, bueno, el party que se dio, el día que hicieron la intervención los muchachos de Hezbollah, digo, de Hamas, ese día había un party y era en pleno sábado, o sea, así que, o sea, hay un party pero huge, un festival, porque pues culturalmente son de una religión, pero en la práctica religiosa pues no todo el mundo lo practica. Y eso, oye, eso mismo que dijiste, diste en el clavo, como Puerto Rico aquí, que la mayoría, qué sé yo, cuánto es el porciento que se identificaría como católico, pero es lo mismo que si aquí, por ejemplo, yo diría, pues ahora yo voy a ser el papa puertorriqueño, y una mayoría católica va a imponer obligatoriamente la práctica del catolicismo y borras todas las otras sectas, las elimina. La secta protestante prohíbe todo tipo de religión, trae la Inquisición, empieza a perseguir a las mujeres. El catolicismo tiene velo, ¿verdad? Porque ciertas mujeres cuando van a las iglesias tradicionales se ponen velo. Yo las he Y visto. es una cosa bien linda, tú sabes que se pone, pero imponerlo, ¿verdad? Pues uno puede llegar a un extremo básicamente en cualquier religión. De hecho, nosotros tuvimos un extremo en el catolicismo que no llega a los extremos del Islam, pero ciertamente el catolicismo, como el cristianismo original, fue una religión de guerra. Y hubo sus excesos, pero nosotros sufrimos una reforma, una contrarreforma, un montón de guerra para llegar al punto donde una persona católica se pueda casar con una protestante y llevar la fiesta en paz. Hablando de Irán, pues Irán, Cuba, Venezuela se han convertido en problemas para Estados Unidos. Irán en la misma región pues lleva ya tiempo con el ayatolá. El ayatolá es el líder supremo religioso y político teocrático de Irán. Hay dos sectas grandes en el mundo islámico, ¿verdad? El Islam es una religión árabe que sale de Arabia Saudita, es una religión de conquista y de sumisión.
el Islam en sus corrientes extremas convierte al hombre en un mero poseedor de objetos y a la mujer en un objeto a poseer, en todas sus vertientes. Sí que hay que tener mucho cuidado con el Islam en su enfoque extremo, porque es peligroso para el cristianismo, ¿ok? Y es una religión de conquista y de sumisión. Eso es lo que dice que es el Islam. Y de sometido. Musulmán es sometido a Dios. Muy diferente a lo que habla el cristianismo y lo que profesa el cristianismo. En Irán, pues la parte predominante es la Shia. Yo creo que son 85% de los musulmanes allí, pues son Shia. En Arabia Saudita son Sunni. En Arabia Saudita son como 90% son Sunni. En Irak, que es el país que queda en el medio, ¿verdad? Y que divide Irán del resto del mundo árabe o del mundo musulmán, pues Irak es casi miti-miti. Es como yo creo que 55% Sunni, 45% Shia, algo así. Bueno, está bastante dividido. La cosa es que el problema que tú tienes allí es que el gobierno históricamente ha sido representado por una facción que la mayoría, que es lo que pasa en Arabia Saudita, que la mayor parte del pueblo practica una religión y los reinos y los reyes practican otra. Entonces tienes un problema de que entonces de ahí, ¿cómo tú haces para controlar al pueblo? Ah, pues le doy fondos a los de Wahhabi, al Wahhabism. Sí, el wahhabismo, pues el wahhabismo es una vertiente súper tradicional del Islam de Arabia Saudita. También está el salafismo, una doctrina más internacional. Pero, ¿qué es lo que sucede en el mundo árabe? Que los gobiernos musulmanes, los gobiernos árabes, que en su predominantemente son o autocráticos, monárquicos, absolutos. Yo creo que los únicos independientes son, yo no diría que los turcos de por sí, porque los turcos no son árabes, los turcos son turcos, pero Indonesia, Jordania y Turquía, pues son los únicos países que tienen una diferencia, yo diría, un poco más democrática. Los demás países del mundo árabe o musulmán, pues ya tienen corrientes mucho más autoritarias. ¿Qué es lo que hacen esos gobiernos? Pues para mantener controlado a la población, pues también tienen que controlar las mezquitas y la manera en que se educa y se impone el Islam. ¿Para qué? Para no radicalizar a sus personas. Arabia Saudita en esto, un maestro, pues tiene un control gubernamental, y no es gubernamental, es de la familia real de los sauditas. Tiene un control enorme sobre la manera en que se enseña el Islam. Lo mismo en Irán. En Irán, pues, el gobierno controla todas las escuelas del Islam. ¿Y qué es lo que se va a enseñar y qué es lo que no se va a enseñar? Y se radicalizan a las personas, sí, pero dirigidas a estrategias y a objetivos nacionales para beneficio de Irán. Irán, pues también da dinero y desestabiliza toda la región, porque le da dinero a Hezbollah, a Hamas y a ciertos otros grupos terroristas, lo cual desestabiliza la región en detrimento de todo el mundo árabe. Por eso los sauditas están locos porque Irán se caiga. ¿Por qué? Pues también son dos casas. Bueno, ellos llevan en guerra la vida entera, o sea, y ayudan a grupos aparte, grupos que se pelean entre sí. Y lo más interesante es que en la misma posición los árabes están en contra de los israelitas, pero en esta lucha contra los iraníes están en la misma posición. Por si acaso, están viendo la gráfica de todas las subdivisiones que hay de diferentes religiones dentro de la religión y todas las divisiones que hay del Islam entre sunitas, chiitas. Se sabe que también están los salafistas, pero bueno, nada, son grupos bien pequeños, menos del 1%. Por eso casi nunca se les incluye. Y pues ahí están todas las divisiones, básicamente. Y pues los drusos, por ejemplo, pues están allí en Siria. Pues entonces son aliados de Estados Unidos históricos y aliados de Israel. Entonces pues el nuevo gobierno de Siria pues los está atacando. Así que por eso, o sea, el punto es que es mucho más complicado. Es mucho más complicado. Que nuestra, ¿verdad? Por el mundo, para nosotros, es mucho más fácil porque nosotros sabemos, ¿verdad? El cristianismo. Hay la división también, obviamente, entre el cristianismo
ortodoxo allá en Rusia versus el mundo romano y el cristianismo católico desde Vaticano para acá. O sea, pues ese mundo cristiano también se subdividió y creó las mismas guerras probablemente que crearon o que crean ahora estos grupos. La misma guerra que tienen los árabes y los islamistas ahora mismo, los musulmanes, porque en verdad no es los musulmanes ahora mismo, son las guerras que nosotros tuvimos. ¿Cuándo es que viene Martín Lutero? En 1517 publica las 95 tesis de la Iglesia de Alemania y ahí se formó. Y ahí ahí eso fue una masacre y todo el mundo se empezó, nada más porque un señor estaba opuesto a una cuestión bien específica que era la indulgencia. Que por si acaso Martín Lutero trató de hacerlo dentro de la iglesia. Él nunca quiso romper con la iglesia católica. Él finalmente se funda la iglesia luterana, pero él no fue necesariamente el fundador. Él quería hacer... Seguro no estaba pendiente de eso. Lo que quería era que se cambiar la iglesia católica. Sí. Que la iglesia católica se cambiara, se seguro. reformó. Correcto. Y de hecho el norte de Alemania es lo que finalmente comienza la revolución y la reforma. Si tú ves que el sur de Alemania es católico, el norte es protestante y también eso fue parte del nazismo que eventualmente terminó provocando divisiones porque había una religión al sur que unificaba al grupo del nacionalismo nazismo, ¿verdad? El nacionalismo histórico, pues alemán. Que por si acaso eran 8 naciones diferentes que las unían a través del sistema educativo y la presión histórica y el patriotismo y vino, ¿verdad? El Reich, pero nada, esos son otros 20 pesos. Alan, finalmente, el tema de Irán, ¿crees que Estados Unidos va a atacar finalmente o no? Porque al parecer hoy hay múltiples naciones pidiéndole a Estados Unidos no atacar. Estamos viendo las noticias de que están tratando de hacer un esfuerzo final. De hecho, esto es el Financial Times, la noticia que está publicada hoy, básicamente esa misma. Arab and Muslim powers mount last-ditch effort to avert U.S.-Iran conflict. Y dice, los países árabes están tratando, Qatar, Omán, los Emiratos Árabes, están tratando de negociar entre Estados Unidos e Irán para desescalar las tensiones. Y el problema es que hoy sale a relucir también, Alan, y yo pues pienso que, de nuevo, Trump no hay nada que él no aproveche. O sea, él dice, ¿cómo vamos a desperdiciar esta crisis? Sale a relucir, pues que Mr. Donald Trump está utilizando este asunto de Irán por las protestas, pero que realmente su gran lucha no es por las protestas. Iran's foreign minister says Tehran ready to resume nuclear talks with U.S. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi said at the press conference Friday that Iran is ready to resume nuclear talks with the U.S., but stressed that Trump administration needs to stop threatening an attack against Iran. O sea, en otras palabras, o sea, Estados Unidos está hablando de las protestas y apoyar a los manifestantes, pero por otro lado lo que está haciendo es hablar del programa nuclear. Entonces, pues de nuevo, o sea, no desperdicies esta crisis, lo cual yo quisiera que nuestros políticos fueran así, aprovecháramos las crisis para aprovechar y cambiar. Pero pues nada, o sea, el tema de las manifestaciones es una cosa y Trump está diciendo, bueno, voy a bombardear por los manifestantes, pero dame la negociación nuclear, es lo mismo que Venezuela, o sea, es el tema de no, o sea, la democracia en Venezuela y cuando logra el petróleo, Eso es parte importante de la estrategia de defensa nacional, es lo que le beneficia, y lo dice bien claro, lo que le beneficie directamente y principalmente a Estados Unidos. Uno de los corolarios principales de esa estrategia, por eso la gente lo debe leer. Lo de Irán, mira, ahora mismo hay un portaaviones y todo un grupo de ataque completo, son como 10.000 soldados que deben estar en el área, que se fueron en blanco, desaparecieron del mapa. ¿Y qué significa eso? Que apagaron todos los transmisores y parece que están en marcha de guerra. Ya ocurrió la operación Martillo de medianoche, Operation Midnight Hammer, que fue donde se bombardearon las plantas nucleares de las centrífugas nucleares de uranio de Irán. O sea, eso ya tuvimos acción directa en Irán. Israel se ha estado moviendo bien fuerte en el área y bien agresivamente en el área. ¿Qué va a pasar? Ahora mismo no sé qué va a pasar. Todo esto tiene que ver, sí, directamente con negociaciones relacionadas a las armas nucleares, porque el problema que ha dicho, y lo ha dicho bien claro MBS, Mohammed bin Salman, que es el jeque y príncipe, el jefe básicamente de facto de Arabia Saudita, y él ha dicho, si Irán obtiene una bomba nuclear,
Arabia Saudita el próximo día va a comprar todas las que sean necesarias para protegerse. Y esa es la lucha, de ahí es que viene la lucha. ¿Y por qué Estados Unidos e Israel están envueltos tan frenéticamente en detener a toda costa para que Irán evite o no obtenga poder y armamento nuclear? O sea, es sumamente desestabilizador para la región porque entonces tú vas a tener una Pakistán nuclear, una India nuclear, Irán nuclear. Irán simplemente es un régimen, es una cuestión absurda lo que está ocurriendo en Irán. ¿Por qué? Porque ya vimos las fotos de cómo el sitio era y de lo que es hoy en día. Imagínate esas personas con bombas nucleares, con un odio enorme contra Arabia Saudita e Israel, que ambos, Israel es un poder nuclear y Arabia Saudita entonces también obteniendo bombas nucleares. Sería imposible, o sea, no, es inmanejable y también es innecesario. O sea, que ahora mismo está sucediendo todos esos movimientos. ¿Qué va a suceder? Yo no sé. Pero las protestas yo creo que han muerto ¿cuánto? 10.000 personas salió que murieron en las protestas. También unos números enormes. Y todo esto es innecesario. ¿Por qué? Porque para mantener unos viejos ayatolas en el poder que quieren mantener una religión a toda costa extrema, cuando no es necesario, porque uno puede llevar, como siempre he dicho, la fiesta en paz. Y si tú quieres ser musulmán y estar en paz con el resto del mundo, puedes serlo. Pero no. El propósito de Irán es el extremismo y es alimentar y desestabilizar toda la región en detrimento de todo el mundo, porque no es en beneficio de nadie, no es necesario. O sea, ellos mandan dinero a Arabia Saudita para que hagan ataques terroristas, células llevan ataques terroristas en contra de la familia real, Hamas, Siria, todo esto hemos visto el playbook ya anterior de... De acuerdo, de acuerdo. Esto lo hemos visto muchas veces. Dicho eso, pues, de nuevo, Estados Unidos quedó. La administración Trump fue electa en gran medida porque dijo que se iba a enfocar en Estados Unidos y el tema doméstico. Entonces, mientras la retórica hace eso, en la práctica sigue interviniendo en otros países, ¿no? Groenlandia, Cuba. Bueno, Groenlandia no interviene. Y Obtuvimos todo lo que quisimos. Y vamos bueno, o sea, es verdad, no tuvieron que intervenir porque amenazaron a Europa con decirle, mira, si ustedes siguen aquí, pues yo me salgo de Ucrania y Rusia, y ustedes, en lo que ustedes hacen su build-up militar y el $1 trillón que alegadamente van a invertir para lograr poner un sistema militar eficiente, ya Rusia se habrá quedado con todo eso allí, así que no, suerte ahí. Pues o me dan Groenlandia. Lo mismo es con el canal de Panamá. Tenemos problemas con el canal de Panamá porque los chinos se habían quedado con los dos extremos del canal de Panamá. Se metió Blackstone allí y no pagaron un centavo. Y todo fue por presión diplomática. O sea que no es necesario utilizar en la manera en que se divide el poder nacional, diplomático, información, económico y militar. Nosotros no tenemos que utilizar todas las herramientas de poder nacional para presionar eso. Se puede utilizar la información, se puede utilizar la economía y lo diplomático sin haber ningún tipo de intervención. Mira, por si acaso lo que tú dijiste ahorita, el coronel Trump en la doctrina Monroe. After years of neglect, the Department of War will restore American military dominance in the Western Hemisphere. We will use it to protect our homeland and our access to key terrain throughout the region. We will also deny adversaries' ability to position forces or other threatening capabilities in our hemisphere. This is the Trump corollary to the Monroe Doctrine, a common sense and potent restoration of American power and prerogatives in this hemisphere, consistent with American interests. O sea, claramente está. ¿Por qué tenemos este poder y por qué esto está ahí puesto? Scott Bessent lo dijo, no lo pudo haber dicho mejor en Davos. Estados Unidos ha invertido, reinvertido, mejorado, optimizado su poderío militar desde 1980, invirtiendo más de 20 trillones de dólares por encima de todos los otros competidores a nivel global. Por eso es que hay una hegemonía total militar. O sea que después de todo no fue tan malo los gobiernos de Obama y de Biden. Y de Bush. Bueno, eso del 1980, ¿quién ven ahí? Carter, Reagan, Bush. Clinton, Bush, hijo, Obama. O sea, pues por eso. Vino planteó. medio, y sí que Estados Unidos le dijo al mundo,
no tienen que rearmarse, yo los voy a defender y ahora cambió. Y yo entiendo eso. Yo entiendo que Estados Unidos es el policía del mundo. Lo que no entiendo es cómo pretenden dejar de hacerlo de hoy para mañana. Otra cosa, porque lo dice la estrategia Estrategia de seguridad la nacional. estrategia de seguridad nacional. Tenemos que dejar a nuestros aliados desarrollarse para poder, para hacerlos que ellos se levanten por sus propios pies. Esto viene de un razonamiento lógico que nos puede pasar a todos nosotros. Sí, y es parte, sí, Estados Unidos ciertamente se ha beneficiado, obviamente se está invirtiendo un montón de dinero en la defensa nacional. Ahí está. The simultaneity problem and implications for allied burden sharing. ¿Qué significa eso? La realidad es que nosotros hemos estado manteniendo la defensa de todo el hemisferio occidental, especialmente los países europeos. Eso lo conocemos. El problema es que si en diferentes teatros de guerra nuestros enemigos atacan por diferentes fronteras, incluyendo atacando a Europa, como estamos viendo en Ucrania, y nosotros, hablando de Estados Unidos, ha mantenido a toda esta gente y no los ha permitido desarrollarse. ¿Por qué? Porque hay un beneficio, obviamente. Hay un beneficio. Yo doy calidad de vida a mi gente y no tengo que gastar en el ejército, pero eso fue lo que Estados Unidos les ofreció a cambio de tener libre acceso y comercio libre. Eso es cierto. O sea, y ahora llegó China a decir, no, pues espérate, pues yo también quiero de eso y pues... Y hay un beneficio también para Estados Unidos. Y yo entiendo que cambia el juego, porque China cambió el juego. Sí. La cosa, y la invasión de Ucrania cambió el juego. La pregunta es, y la pandemia cambió el juego en cuanto no puedes seguir dependiendo industrialmente de China, que lo dice la estrategia también. Sí. De ahí yo creo que todos entendemos eso. Lo que no entendemos es cómo se pretende de que desde juramenté el 20 de enero del 2025, pues para el 20 de enero de 2026 ya tiene que estar todo esto hecho, o pues te pongo sanciones, aranceles, impuestos. Esa es la parte política. Recuerda que Trump en gran medida un lame duck. Trump se va. O sea, ¿tú estás seguro de eso? Sí. Pues está bien, perfecto. Qué bueno tienes esa fe. Yo también. Tiene 80, ya. O sea, bueno, se puede ir mañana. Con todos los medicamentos que tienen y hoy día con todos los péptidos que se han inventado, muchachos, la gente quizás dura mucho más. Para que la gente sepa, los 38 es la mitad de tu vida, porque la edad media no son 80, la edad promedio en Estados Unidos son 77, 78. O sea que si tú tienes 38 ahora mismo ya te... Sí, pero aumentando, o sea, así que te entiendo. Tienes un midlife crisis. No, yo creo que con los nuevos hallazgos y el AI vamos a ver un montón de péptidos que van a salir que son... Lo que no saben que son péptidos son... Esto no es un anuncio pagado. No, yo no, o sea, planteo esto porque es lo que está en boga ahora mismo. O sea, un montón de aminoácidos que son mensajeros y le dicen a las glándulas o a las hormonas del cuerpo, produce tal cosa para que rebaje, produce tal cosa para que no te salgan arrugas, produce tal cosa para, ¿verdad?, crecimiento humano, etcétera. Tenemos un montón de cambios, pero nada, Alan, vamos a dejarlo aquí porque si no seguimos hablando. Sí. Termina, adelante. Bueno, no me acuerdo de ahora, pues me enfoqué en los péptidos. En los péptidos. Que todo el mundo está ahora, o sea, todos los fisiculturistas están gigantes y metiéndose, o sea, TRT, Reta, you name it. No se meta nada de eso. Coma bien, proteína y creatina es lo único que uno necesita. Bueno, es que eso es lo que, ¿verdad? La gente que cree en los péptidos, eso es lo que dice, lo que plantea es, usted debe hacer dieta y ejercicio y las deficiencias la prega con péptidos o vitaminas, pero no... Se supone que sea a través de la comida, y eso es lo que RFK plantea también en Maja, que yo estoy de acuerdo con Maja. O sea, Maja, mi problema son las vacunas, pero eso sí es otros 20 pesos. O sea, pues es que esa guerra contra las vacunas para mí tiene cero sentido, pero pues nada. Como todo, las vacunas tienen cosas buenas y cosas no tan buenas. Eso, la vida es así. Yo creo 100% en las vacunas y es también así. De hecho, una vacuna te puede matar. Como todo. Y igual te puede ir en medicina te puede matar. Te puede activar seguro. Sí, el agua te puede matar, pero... Puede acelerar procesos en tu cuerpo que hubieran pasado normalmente o naturalmente con tiempo, pero de nuevo, es que todo... Es necesario. Todo en la vida, pues, es en el agregado. Mejor consulta a su médico. Cada cual... Recuerde que todo este programa lo hicimos for entertainment purposes only. Gracias, Alan. Bienvenido a La Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail, por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Funcionamos encuestas, investigaciones,
información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros